¿Me puedes dar su nombre completo y cuándo nació? Rigoberto Villalobos. Nací el 9/30/32. ¿Y cómo se llamaban sus papás Manuel, y su mamá? Paula. Ah, bueno. Y hace poquito hablamos sobre el cuento de cuando nació, pero se estaba cortando poquito. ¿Me puedes explicar, por favor, Tata, otra vez el Sí, cuento cuando usted nació, cuando su papá lo llevó y pensaron que usted iba a morir, ¿verdad? sí. Yo, yo nací el 30 de septiembre del 32, del 1932. Y no sé qué otras cosas quería saber. Oh, quería saber, Tata, la historia otra vez cuando usted nació y su papá lo llevó en un caballo a una señora. Sí, sí, de allí mi papá, al poco, no sé no, exactamente la edad que tenía, cuando me enfermé, cuando me enfermé mucho, y ya pensaban que ya no iba a vivir. Y mi papá se, se ah, dijo que mi mamá le decía que no lo llevara donde me iba a llevar. Y le dijo, échamelos, que se te muere en el camino. Y dijo, entonces me muere y me devuelvo. Y así me agarró mi papá en los brazos en el caballo y nos fuimos hasta donde vivía la señora que, que me curó. Y no, sí, sí me alcanzó a revivir, pues. Y, y ya de ahí ah, volví que yo me acuerde. Me enfermé una vez, me salieron muchos granos en el cuerpo y pues me los curaron con puras hierbas y, y me alivié. Wow. Y, y ya de ahí ya no me vinieron muchas enfermedades hasta que ya estaba grande. Como me han operado de la vesícula, de las piedras en los riñones y cosas así, ya, pero ya cuando ya estaba grande, ya estaba casado, pues. Ujú. Y Tata, regresando a su historia cuando era niño, ¿cuántos años tenía usted cuando su mamá murió? Ah, Cuando mi mamá murió tenía 6 años. ¿Y cuántos años tenía usted cuando su papá murió? Yo ya tenía como 11 años. Entonces, Tata, a los 11 años usted era órfano. A los 11 años que Usted era órfano, es decir, usted no tenía papás a ese tiempo. no, Entonces, Tata, ¿quién lo creyó a los 11 años? un hermano, ¿Cuál hermano, Tata? Juan. Juan. Ya murieron todos. ¿Y Juan lo cuidó por cuántos años, Tata? Eh, ¿Cuántos años tuvo usted cuando Juan lo cuidó? ¿Hasta cuántos años? ¿Cuántos años tenía cuando qué? Cuando su hermano Juan lo cuidó, ¿cuántos años tenía? ¿Hasta cuánto?
Tenía como 11 años, hijo. 11 años. Y Tata, una vez usted me dijo que usted vivía bajo los puentes y vivía en las calles. Sí, ¿Me puede explicar, por favor, las historias de como un niño viviendo en las calles? pues de allí me moví en los ranchos a donde vivíamos y nos venimos, me vine a vivir a Parral, pues a andar de aventurero, pues no tenía hogar, dónde, no tenía dónde vivir. Y, y ahí anduve hasta que unas gentes me recogieron y con ellos viví también algunos años. ¿Y cuál era la familia, Tata, que te, que te recogió, que le recogió? Mande, ¿Y cuál familia era esa que usted habla? a un señor Ramón Sáenz y la señora María. Y entonces, ¿a los cuántos años tuvo usted cuando ya estaba manejando ranchos? Oh, como de 18 años. 18 años. Sí, 18, Y 19 años. 19 años. ¿Y cuántos años tuvo? Me puede explicar la historia cuando conoció a mi mam Rosy? Bueno, ella y yo nos conocimos desde niños, porque vivíamos en el mismo rancho. O sea, pues tenía yo unos 8 años. 8 años. Sí, Wow. ahí conocí yo a su mamá. Y mi mam Rosy, ¿cuántos años tenía cuando le conoció a usted? ¿Cuántos años que? Mi mam Rosy, ¿cuántos años tuvo cuando se conocieron? Yo tenía como unos 8 años y su mamá tenía unos 6. Oh, wow. Porque, Eran niños. sí, ajá. Y cuando, cuando regresó o cómo se juntaron, cuándo se hicieron noviazgos. Cuando, pues ya, ya de grande, yo tenía 20 años, ella tenía como unos 18. Yo soy 2 años mayor que ella. Y, pero ustedes se conocieron cuando usted tenía 8 y luego ella tenía 6. Sí, Pero, ¿qué pasó entre el tiempo de 8 años y 18 años? ¿A dónde se fue? ¿O siempre estaban juntos? sí, pues de ahí ya me salí de ahí del rancho donde vivían ellos y ya no nos volvimos a ver hasta que ya estábamos, pues ya jovencillos. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Cuántos años tuvo usted cuando se hicieron novios? No, no fuimos novios nunca, nomás. ah, o sea que ah, nos éramos amigos nomás, pero no para seguir a casarnos como en 5 minutos. 5 minutos. Y, yo tuve un accidente y, y me fui a ver al hospital y, y ahí la enamoré y para otro día la fueron a pedir y nos casamos. Wow. Pero Y Tata, sigue, por favor. sí, dígame. ¿Qué,
Entonces, en 5 minutos dijo cuando se fue a pedir la mano de mi mam Rosy cuando la vio en el hospital. Sí. Oh, wow, ah, o sea que a otro día fue un hermano mío y la fue a pedir. wow. Y como en un mes, Y, como en un mes nos casamos. wow. ¿Y cuántos años tenía usted, Tata? 22 y 22. ella 20. Interesante. Entonces, y Tata, ¿cuándo fue la primera vez que se metió con caballos? Ah, que me metí con los caballos. ¿O Sí, qué? señor. Yo ya tenía, cuando entré a los caballos, a- al hipódromo, pues ya, ah, ya tenía como unos 30 años, yo creo. Pero, ¿qué no, cuando era joven se montaba como jockey en los caballos Sí, como de 11 o 12 años. y ganaba dinero haciendo jockey? Nada, cualquier cosa le daban a uno. Sí. ¿Y recuerda el nombre de su primer caballo? Le llamaban el oscuro de la laja, El oscuro de la laja. de la laja. De la laja. Sí. Tata, y no le pregunté, ¿en cuál ciudad nació usted? ¿Cuál qué? ¿En cuál ciudad o pueblo nació usted? Oh, en el General Carlos Pacheco. General Carlos Pacheco. Ok. Oré en Valleza, pues el municipio era de Valleza, pero el pueblito donde nacimos nosotros estaba pegado a Valleza. Interesante. Tata, y entonces, ¿cuántos hermanos tuvo usted y cuántas hermanas? Fuimos 6 hermanos y 6 hermanas, Oh, wow. 12, ¿Y cuántos hermanos tienes vivos? ni uno. Usted es el último. Sí, Usted fue el más joven sí. y el más fuerte. ¿Vale? Y el más fuerte, ¿verdad? Sí. Ok, Tata, y quiero saber, ¿recuerda cuando tuvo su primer hijo? Guillermo nació el 59. ¿Y cuántos años tenían casados usted y mi mam Rosy cuando nació mi tío Willy? Pues al año de habernos casado nació Sí, Guillermo. no, Guillermo. Y cuéntame poquito de Guillermo cuando era joven, por favor. De Guillermo. Sí, señor. Pues era un, un muchacho muy calmado, muy, muy inteligente. ¿Y me puede contar una historia chistoso de Guillermo de cuando era joven? Pues no, él estuvo enfermo de niño, le pegó el polio, Oh, wow. pero este, pues ah, logramos que pudiera andar. Y luego ya cuando el, el doctor me dijo que ya le iban a poner una prótesis, Oh, wow. cuando ya se empezara a mover, a quererse parar, que le pusieran la prótesis y se la pusimos. Y con esa ya anduvo. Interesante.
¿Y, y qué más me puedes contar de Guillermo? O sea, dijo que era un niño calmado, muy, muy eh, calmado, muy calmado, muy estudioso muy estudioso. y, y se fue para adelante y hasta que se recibió de ingeniero. Y Tata, ¿piensa usted que Guillermo fue un buen líder para los niños, para los hermanos? ¿Un buen ejemplo para sus hermanos? Sí, pues, más bien él lo dirigía poco cuando yo no estaba en la casa, pero Y Guillermo, entonces Guillermo, ok. ¿Y qué más me puede contar de Guillermo? no, porque fue un muchacho muy estudioso, muy obediente, muy, No, evidente, sí, muy honesto. muy honesto. No andaba, no andaba, no anduvo nunca de vago ni nada. ¿Y recuerda su segundo hijo o hija cuando la tuvo? ¿Cuándo lo tuvo? Paula nació en 59. ¿Y recuerda cómo era Paula cuando era joven? No, pues era más, pues, estaba bien, era honesta, era y muy estudiosa. ¿Y qué más me puede decir de Paula? Cuando Paula estaba en la prepa, era muy estudiosa Sí, era muy estudiosa. y, y usted pensó que Paula iba a ser profesional o que en esos tiempos las mujeres no era común que una mujer sea profesional, ¿verdad? Era más de la casa las mujeres, ¿verdad? Sí, ¿Me puedes explicar, por favor, Tata, lo que pensó de Paula, que si les sorprendió que quería ir al colegio, si les sorprendió que lo que hizo? sí, claro, bastante, Bastante. porque siempre, Y sí, sí, no, dígame, no, sí. ¿no? Ella fue muy estudiosa y se fue también, hasta que terminó su carrera, sin problemas de nada. ¿Y recuerda usted cuando mi mamá le dijo que iba a ir al colegio, a la universidad? Sí, claro. ¿Y qué pensó usted cuando ella le dijo eso? Que luego, luego que se fuera. ¿Y pensó que era sorprendente para usted que su hija iba a ser profesional? Sí, claro. Y yo más la animaba para que no fuera a dejar la escuela. Y no, se fue derecho hasta que terminó su carrera. ¿Y Paula era obediente? Sí, eh, siempre fue, siempre fue obediente. Y me puede contar una historia de Paula cuando era joven, que recuerda usted? Sí, cómo no. Pues era una muchacha, pues en primer lugar, ah, en cuanto terminó su carrera, se agarró a trabajar luego. Y no, pues todo estuvo bien. Ujú. Pero recuerda una historia específica de Paula cuando era joven, como si hizo algo o se metió en algo o algo que le llama a la mente sobre Paula. No, era
fue inteligente desde chica y de joven. No se Y dedicó, no sé. no se dedicó más a estudiar y a estudiar terminando su carrera y eso a trabajar luego. Y, y entonces, Tata, ¿cuál era el hijo que seguía después de eso? A Miguel, Miguel. sí. Y regresando a Guillermo, ¿dónde encontraron el nombre Guillermo? ¿Por qué le llamaron Guillermo? Porque un tío, ah, él que estaba casado con mi suegra, era pariente mío y yo lo quería mucho y me pidió, porque él tuvo un hermano que se le murió, que se llamaba Oh, wow, Guillermo, Guillermo. y si le podía poner Guillermo, le digo, sí, cómo no. Wow, Por eso le puse Guillermo. Guillermo. ¿Y Paula fue nombrado por su mamá? Sí, ¿Y Miguel, dónde sacó ese nombre? no, pues es un nombre nomás, porque había que ponerle un nombre, pero ese no tenía. Ah, digo que hubiera usado el nombre por alguna otra persona, ¿no? Nomás porque su abuela sacó el nombre, que le quiso poner ese nombre. Y, ok, y me puede contar algo, cómo fue Miguel joven. Pues fueron buenos porque los tenía yo controlados, Ujú, chicos, ¿no? O sea que no fueron ah, hijos que anduvieran en drogas o ujú. borrachos, ¿no? Eh, dedicados a trabajar también. Y, y, y qué me puede explicar de Miguel que en su opinión era diferente de Paula o Guillermo? Qué es lo Sí, que pues para usted Guillermo era diferente o Miguel era diferente y por qué? porque Miguel tenía, ah, ¿cómo le dijera? No se le veía mucha mente. Muy- Estaba, pues se veía diferente a los otros. Pues. Estos eran, pues era poco traviesos nomás cuando estaban chicos, Sí. pero siempre estudiando. Y entonces, ¿quién sigue después de Miguel? Rigoberto, no, después de Guillermo, Paula, Y luego después de Paula, Miguel. Miguel, Y después de Miguel, Rigoberto, ¿y me puede contar de Rigoberto? pues también era muy estudioso, también se fue derecho hasta que terminó su carrera y sí, pues se agarró saliendo y se puso a trabajar. Y Rigoberto, y Rigo se metía salía más, era más social, o qué es la diferencia que usted vio de Rigoberto en contra de los otros niños? Pues, pues como le digo, fueron buenos mientras, mientras los podía mandar y Mm. ya al cumplir su mayoría de edad ya cambiaron un poco esos dos en los comportamientos. ¿Y puede recordar una historia con Rigo cuando era joven? ¿Vale?
¿Me puede explicar una historia de Rigoberto cuando era joven? Pues no, este, yo ya casi no conviví mucho, ya nomás se recibieron y se agarraron a trabajar y ya no, ya no, más bien ya no, yo en mi trabajo y ellos en el de ellos. Ujú. Y el que sigue es Ramón. ¿Recuerda cuando era joven Ramón? ¿A quién? A Ramón Monchi. Oh, sí, cómo no. ¿Y Ramón era más travieso o era No, igual de estudioso? no, muy travieso era, mucho. Sí, más que Rigo. ¿Mande? ¿Era más travieso que Rigoberto? Sí, pero lo alcancé lo alcancé a componer. Y ahorita es el más hombre de los tres.